entre las paredes. Pensé que aquel sonido de arañazos dentro de las paredes eran solo ratas. Al principio lo pasé por alto. No pensé mucho sobre ello. Mi casa era vieja y de madera, situada en medio de un pequeño lugar en el bosque. Las alimañas y las plagas eran casi una obligación a atender cuando compré la casa a ese precio tan bajo. Definitivamente la oferta parecía casi una súplica desesperada para que alguien se la quitara de las manos a esos agentes inmobiliarios. En un principio coloqué trampas alrededor de la casa. Rocié veneno para ratas. E incluso llamé al control de plagas. Pero no sirvió de nada. Los arañazos continuaron escuchándose por semanas. Los ignoré lo mejor que pude. Esos arañazos lentos contra la madera poco a poco se hacían parte del sonido diario. Todas las noches, ese ruido de algo raspando con sus garras a lo largo de las entrañas de mi casa no dejó de viajar en el aire. Era casi similar a un cuchillo que se desliza a lo largo de una tabla de cortar. Como si se tomara su tiempo para cerciorarse que ningún espacio detrás de las paredes quedara sin rasguñar. Después de un tiempo, comenzó a escucharse detrás de la cabecera de mi cama un continuo arañazo que me hacía apretar los dientes. Aún así, fingí que nada estaba mal, hasta que aquello sucedió. Una mañana desperté por un montón de arañazos frenéticos, mezclados con golpes secos, acompañados de un lamento de pánico, muy diferente de cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Y esta vez no llamé al control de plagas. Sin dudarlo, de inmediato llamé a la policía. Al llegar y explicar mi problema, comenzaron a verme raro, como si estuviera loco. Y era lógico. Mi aspecto era deplorable. Tenía ojeras muy marcadas y estaba completamente desarreglado por haber pasado mucho tiempo sin dormir. Sin embargo, al comenzar a revisar, no tardaron mucho en encontrar el problema. Comenzaron a moverse rápido y sin más explicaciones llamaron a un equipo que se hiciera cargo del caso. Todo un grupo de gentes nuevos llegaron a mi casa. Comenzaron a desmontar una de las paredes. Hasta que muy preocupados sacaron a un niño. Un pequeño ser humano de mis paredes. Una criatura en un estado impensable. Definitivamente lucía peor que yo. Apenas respondía a las preguntas y atenciones del médico que trataba de comunicarse con él. El pobre estaba completamente cubierto de tierra. Tenía unos ojos desorbitados, salvajes, que temblaban a la par de cada movimiento de su cuerpo. Le expliqué al oficial que pensaba que eran las ratas las que me habían estado molestando durante semanas, por lo cual aquel niño en algún momento seguramente habría ingerido algo del veneno que había colocado alrededor de la casa. Era prácticamente imposible que siguiera vivo. De inmediato se lo llevaron para atenderlo. A pesar de su estado, afortunadamente parecía estar físicamente estable, aunque tal vez el problema sería enfrentar su estado mental. Pasaron un par de días y llamé para enterarme qué había sido de aquel niño. No había mucho que contar. El pobre había estado delirando por el hambre, el pánico. Balbuceaba y no era capaz de entender qué sucedía. Su andar detrás de las paredes había sido un infierno casi instintivo.
el cual definitivamente lo había colocado en un estado ajeno a toda razón. Afortunadamente, esas horas de atención habían logrado que pudieran centrarlo en la realidad un poco, apenas para lograr establecer un vínculo que le hacía entender que ahora estaba siendo atendido y cuidado. Sentí algo de calma. Muy en el fondo estaba muy agradecido que aquel niño no hubiera sido afectado por los intentos de deshacerme de lo que pensaba eran ratas. Por la tarde asistí al hospital para tratar de ver a aquel pobre niño. Afortunadamente el encargado creyó que era su familiar y sin cuestionar nada, me dejó entrar a la habitación. Al estar frente a él traté de disculparme, pensando que de alguna forma sabría quién era yo. Sin embargo, de inmediato comenzó a balbucear. Ni siquiera me dejó hablar. Aquel niño era capaz de articular algunas palabras, frases dichas con la mirada al vacío y que apenas tenían algún sentido. El pobre estaba convencido de que había algo más en las paredes que lo había llevado hasta ahí. Según él, lo necesitaba ahí porque aquello tenía hambre, porque aquello quería recuperar su casa y porque aquello pronto saldría de ahí. Fue entonces que llegó la enfermera y furiosa me sacó de la habitación. De acuerdo con los médicos, el chico había estado alucinando, por lo cual su caso era bastante delicado. Sentí lástima por él, pero me alegré de que por fin mi casa estuviera libre de ese pesar. Tal vez es muy cruel de mi parte, pero me daba tranquilidad el saber que a partir de ese momento, por fin podría descansar por las noches. Esa noche, me acosté sin sentir miedo. Las cosas al fin estaban en orden, y no había razón para no dejarme perder en mi cama por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, no fue así. De pronto mi teléfono sonó en el silencio. Descolgué la bocina. Se trataba del oficial encargado del caso. Su voz era bastante desconcertada. Se disculpaba por la hora, pero insistía en que era importante que estuviera al tanto. Hablaba muy rápido y apenas tenía tiempo para entender el porqué de su llamada. Resulta que habían encontrado a los padres del chico. Había sido reportado como desaparecido tan solo un par de días atrás. Le respondí que eso era imposible, porque aquellos ruidos se habían dado durante semanas, meses. Para mí, aquel niño sin duda alguna había estado en mi casa por más tiempo. Sin embargo, el oficial insistía. Era muy necesario que verificaran de nuevo, ya que de acuerdo a mi declaración, algo andaba muy mal. Fue entonces que todo cobró sentido. El miedo se apoderó de mi pecho. Muy dentro de mí, sabía lo que estaba por suceder. Casi como reloj, comenzó a escucharse. Un ligero rechinido detrás de la cabecera hizo que soltara la bocina. De inmediato me congelé. Mientras a lo lejos escuchaba al oficial tratando de seguir hablando conmigo por teléfono. El sonido de arañazos, lento y burlón, comenzaba a subir por la pared. Un sonido que empezaba a replicarse por todas partes.
multiplicándose en decenas de arañazos rodeando mi habitación, encerrándome en mi propia casa. Los arañazos comenzaban lentamente a desgarrar una de las paredes. Y fue ahí que me di cuenta. Todo este tiempo no había estado solo. Todo ese tiempo, yo había sido el intruso. Y esta noche, por fin, esa cosa saldría a reclamar su lugar. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto fue Radio Caníbal.